Salamu alaikum amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy María, una mexicana en Irak, y hoy les voy a compartir un tema un poco polémico, genera a veces controversia, pero creo que es necesario hablarlo. Así es que vamos a ver el video. Bueno amigos, pues como el título del video ya lo sugiere, vamos a hablar del concepto de guerra en el Islam. Algunas personas me han comentado que no hable yo de religión. Comparan incluso con otras chicas que tienen canales, que viven en un país islámico, que están casadas con musulmanes y que ellas no hablan de religión. Entonces dije, es una buena oportunidad, ¿no? Para seguir un poquito un camino diferente y hablar de temas que a lo mejor otros canales no están tocando u otras chicas no están tratando. Y creo que todo es con respeto y siempre con la libertad, ¿no? Mi libertad de expresión y de querer exponer ciertos temas. Y también la libertad de la gente de decir, no me gusta específicamente escuchar acerca del Islam, pues no veo el video. Y creo que no pasa nada. No creo que tenemos que estar abiertos siempre a conocer algo más. Yo estoy abierta a conocer muchas cosas, no estoy peleada yo con ninguna religión, con ninguna creencia. Yo tengo mi postura, pero escucho y a veces hasta me gusta investigar un poquito de otras cosas, ¿no? Para tener un panorama más amplio de todos estos temas. Como ustedes pudieron ver, pues tardé un poquito en subir el último video donde les enseñé la ciudad de Mosul. Y fue un video que personalmente me movió y me costó mucho trabajo trabajarlo. Porque yo estuve insistiendo más de un año con mi esposo que quería ir a Mosul, Y su idea de él era de que ¿a qué vamos? Si es un lugar donde pues se vivió la guerra, no hay nada que mostrar, no hay nada como para hacer un video. La verdad que él me dice que como 30 años no iba a Mosul, pero tenía también esa imagen de que no iba a encontrar nada bueno ahí. Hasta que por fin ya me lo agarré de buenas y dijo, ándale, pues vamos. Y la verdad que estoy satisfecha porque incluso él se sorprendió del lugar, de lo cambiado, de que sí hay muchas cosas muy feas, pero también hay muchas cosas muy bonitas y muy positivas que a él le impactaron también. Y creo que se invirtieron un poquito los papeles. Él iba como que un poco negativo a que a lo mejor no íbamos a encontrar nada bueno. Yo iba muy positiva que algo podíamos encontrar y querer conocer. Y creo que después él ya estaba como que más positivo al punto de decirme que hiciéramos el propósito que al menos una vez al año fuéramos a visitar Mosul. Y yo como que regresé un poquito bajoneada de ese lugar. Todo lo que fue la invasión a Irak, todo lo que fue este proceso de guerra, posteriormente con un grupo terrorista que estuvo aquí, yo todas esas historias las vi desde mi casa en México, en un momento de mi vida en el que yo jamás me hubiera imaginado ni siquiera cambiar mi religión, ni siquiera vivir en un país como Irak. Fue como creo que la mayoría vivimos esas noticias, ¿no? Como que en un lugar muy lejano sucede todo eso. Sin embargo, eran cosas que día y noche veíamos en los noticieros acerca de todo lo que estaba pasando. Y claro que yo también fui de esas personas que tenía una opinión muy negativa, tanto del país como de los musulmanes. El estar aquí, el vivir, el pisar esos suelos que yo veía en las noticias y regresarme en el tiempo a esa época de mi vida, algo movió. Si no han visto el video, yo los invito porque son videos que normalmente YouTube no promociona mucho. También tengo uno que es de Halabja y esos temas como que no los sugiere mucho YouTube. Pero yo los invito a que vayan a ver porque es interesante conocer un poquito más de lo que sucedió aquí. Me impactó ver casas, como ustedes pudieron ver,
Había casas en completos escombros y el estar a pasos de distancia de esos lugares y el escuchar historias de que muchas personas quedaron ahí atrapadas y al día de hoy no han sacado sus restos. No existe la forma, no tienen ellos los medios como para quitar escombros rápido y volver a reconstruir todo. Y que en muchos lugares ahí quedaron familias, quedaron personas y siguen ahí. Fue un shock para mí, ¿no? Que la vida les cambió en un segundo. Yo me llego a imaginar qué sentiría yo que eso pasara en mi país, ¿no? Y ponerme un poquito en esa situación de que por las decisiones que toman algunas personas, perderlo absolutamente todo y que aparte, posterior a eso, no puedan ellos como iraquíes viajar. Sea muy difícil que les otorguen una visa para salir de Irak por esa mala fama. Fueron tantos temas que estaban en mi cabeza de decir cómo una mentira puede afectar tanto a un país, a una población, que sin deberla ni temerla, y que al día de hoy siguen pagando las consecuencias de todas esas decisiones que se tomaron y de las personas que escuchamos las noticias en esos años, ¿no? De los medios donde nos hablaban de conceptos muy extraños que no estábamos acostumbrados a escuchar, como Islam, como musulmanes, como yihadistas, extremistas, radicales. Todos esos conceptos que utilizaban al dar esas noticias venían como que con una impronta ya negativa, que lo aceptamos así, lo asimilamos así. Y las guerras han sido el pan nuestro de cada día desde que el ser humano está en este planeta. Entonces, siempre ha habido esos conflictos, siempre ha habido guerras por defender recursos, por defender territorios, por defender ideologías. Y no nada más es algo exclusivo ni del Islam ni de los musulmanes. Se ha tratado siempre de mantener la paz, de hacer acuerdos, de hacer treguas, de que incluso organizaciones como las Naciones Unidas tengan que tomar cartas en el asunto. Incluso ellos cuentan con fuerzas militares que está compuesta por algunos elementos de los diferentes países que conforman la ONU, trabajan para esta organización y se hacen llamar los cascos azules. Y ellos tratan de mantener la paz, de tratar de negociar, de tratar de salvaguardar la integridad de los civiles y se rigen por leyes que les voy a compartir, a ver qué tal les parecen estas reglas que siguen estos cascos azules. Una de ellas es no atacar a civiles ni a bienes civiles, llámense casas, escuelas, hospitales, ¿no? Entonces, ellos van con la idea de que como militares, el conflicto se tiene que dar entre fuerzas militares y a la población civil, pues respetar, no hacerlos objetivos, no hacerlos blancos de este conflicto, ni tampoco a los lugares que puedan prestar una función a los civiles. Otra es que están prohibidas las armas o métodos que puedan provocar sufrimiento innecesario al momento de estar en combate, ¿no? Ya estamos hablando de fuerzas militares contra fuerzas militares. Aún así, ellos tratan de no causar tanto sufrimiento a la persona con la que están combatiendo. Otra es no destruir bienes necesarios para la supervivencia humana. Podríamos poner como ejemplo lugares donde se pueda llegar a almacenar comida, agua, donde se le reparta a la población. Las cosechas de los campos, los ganados, todo eso no lo pueden ellos destruir. Tienen que respetarlo porque de ahí es donde la gente va a sobrevivir. Puede tener un poquito el acceso, ¿no? A esos pues derechos básicos para sobrevivir. Lo más es la protección primordial a las mujeres, a los ancianos y los niños. Estas son algunas reglas que los cascos azules deben de seguir al momento que están en combate. Digamos que ellos van a estar como que en un término neutro
entre las dos fuerzas que se están enfrentando, pero también tienen que salvaguardar por la gente, y en caso de que ellos tengan que combatir, pues se tienen que regir por esto. Tienen leyes, hay como que una embarradita ahí de derechos humanos. Y yo estoy segura que estas reglas les parecen, dentro de lo que cabe, aceptables, incluso beneficiosas, ¿no? Porque se respeta un poco de los derechos humanos, de los derechos civiles. Pero, ¿qué dirían ustedes si yo les comento que hace más de 1400 años, el profeta Mohammed, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, tenía también reglas que seguir en el combate? Y no nada más él, siempre hacía mucho hincapié a su ejército en seguir estas normas. No podemos decir que el Islam fue una religión de guerra, porque lamentablemente ha sido en todas las religiones. Todas las religiones han luchado en algún momento por conquistar territorios, por llevar su mensaje, ¿no? Y creo que lo bonito es que el Islam dice, pues, bueno, defiéndete, te puedes defender, te tienes que defender y tienes que hacer frente a toda esta situación, pero también te vas a regir por reglas. Y yo no sé, si alguno de ustedes sabe, estaría muy bueno que me lo compartiera, si en otras religiones también tienen como que estas normas en caso de guerra. Les quiero compartir algunas de estas reglas y de estos puntos que se siguen en el Islam en caso de guerra. No malversar la riqueza del botín y no engañar a ningún pueblo. Es decir, que cuando ellos llegaban a un territorio enemigo, todo lo que ellos pudieran obtener de esta invasión, pues tendría que ser administrada con moderación y con inteligencia, y no engañar a las personas para despojarlas de sus cosas. Una más es no mutiles a los enemigos muertos. Y lamentablemente actualmente vemos que ya las guerras a veces sobrepasan y sacan de verdad que lo peor del ser humano, y ya no nos basta con defender nuestra vida, y si para defender mi vida tengo que matar a alguien, pues lo mato, y ya si está muerto, pues ya, sobreviví. Pero muchas personas, muchos combatientes, incluso ya estando ellos a salvo, aniquilan, borran de la faz de la tierra al enemigo que cayó en batalla, ¿no? Lo pueden dejar irreconocible. Entonces creo que ya es una malicia que va mucho más allá de defender mi vida. Una más es no mates ni a mujeres, a niños, ancianos, ni a reclusas religiosos. Ahí, a pesar de que estuvieran en batalla, tenían el respeto. A lo mejor en un monasterio, ellos no entraban a matar en un monasterio, no mataban sacerdotes, eran respetuosos, y son respetuosos incluso hasta de defender los lugares de culto, no nada más las mezquitas. En una situación de guerra, los musulmanes no podemos atacar iglesias, sinagogas, ni ningún lugar de culto. No estamos compartiendo la misma religión, pero para las demás religiones esos lugares son sagrados, son santos, son donde ellos siguen sus preceptos y tienen una comunicación con Dios. Y nosotros no podemos destruir lugares que son para culto a Dios. Y si se pueden fijar en el video que les compartí de Mosul, pues estos grupos que, como les dije, mal llamados islámicos, destruyeron mezquitas. Entonces hay que conocer, hay que ver para no dejarnos engañar por lo que escuchamos. Otra regla es: crea paz en la tierra y trata a la gente con benevolencia. Sí hay un combate, sí hay que luchar, sí hay que proteger la vida y los ideales por lo que se está luchando, pero hay que ser benevolentes dentro de todo esto. No hay que perder ese toque de humanidad. Y siempre es apostar por la paz. Buscar siempre que la salida y la solución sea la paz. El saludo musulmán,
justamente dice Assalamu alaikum, que quiere decir la paz sea contigo. Y durante un día, ¿cuánta gente uno no se cruza por la calle en países musulmanes? Y siempre es esa carta de presentación, decir que la paz esté contigo. La paz es una palabra que está todos los días, a todas horas, en la boca de un musulmán. Es absurdo creer que el Islam es una religión de guerra cuando todo el día la palabra paz está en nuestra boca. De encontrarnos un vecino, de ir a visitar a alguien, de ir caminando por la calle y te cruzas a las personas sin conocerlas. Aquí es así. Yo puedo salir al mercado y de repente viene una señora que se cruza en mi camino y siempre es decir Assalamu alaikum, la paz esté contigo. Es una religión de paz. Siempre va a apelar por la paz. Pero como les comento que siempre ha habido guerras, pues al menos defendernos con ciertos límites. Una norma más es no dañes lo que ellos consideran sagrado. Y aquí es muy importante porque, por ejemplo, ¿no? En algunas religiones pues se ponen imágenes, se ponen esculturas, se ponen todo ese tipo de cosas. Y para esas religiones eso representa algo sagrado, para ellos. Pero en una situación de guerra, no por eso yo voy a destruir lo que para esa religión tiene una importancia primordial. Otra es, no cortes, no destruyas un árbol fructífero. ¿Por qué? Porque son recursos básicos de los cuales la gente, la población se puede beneficiar. Entonces, esa idea de querer exterminar con todo y cortar suministros de agua, de alimento, de limitar las ayudas, de decir voy a quemar un campo de cosecha para que la gente no tenga que comer, voy a matar el ganado para que la gente no tenga que comer, eso está absolutamente prohibido. Cuando los musulmanes entran a un territorio, no pueden infundir el terror. Y vamos a partir de ahí porque es muy importante la forma en que a veces uno se refiere y es terrorista y asimilan el terrorismo con el Islam cuando no es así, no es correcto. Un musulmán en batalla no va a infundir temor, terror en la población. Cuando llega ya un ejército musulmán a algún territorio, está prohibido acampar en algún lugar donde pueda llegar a incomodar a la gente. Fíjense qué bonito que hasta en una situación tan fea, tan deplorable como es una guerra, a la cual creo que todos tenemos derecho de defendernos y tenemos derecho también de participar de ella por nuestros ideales, pero con límites, con normas, con justicia, con humanidad, no nada más pensando en mi beneficio ni el beneficio de mi causa, sino también pensar en los demás. Otra norma que tenemos es que al momento de que uno entra en algún territorio y tiene que tomar prisioneros, siempre debe de dejar a las familias juntas. No debe separar a las familias. Eso no es correcto. Estás tomando a tus prisioneros, pero no los separes. Imagínense la angustia de que estás viviendo una situación así y no sabes como mujer dónde está tu esposo, ni el esposo dónde está la esposa, los hijos. Yo creo que el mantenerse juntos como familia puede aminorar, aunque sea un poco, esas angustias que se tienen en una situación así. Y una más es que los prisioneros deben de ser tratados, vestidos y alimentados de la misma manera que el musulmán. Por ejemplo, un musulmán toma a sus prisioneros y no es de que los voy a dejar sin alimentos, sin agua, desnudos, atentando incluso en contra de su pudor
o darles cosas que, no sé, basura, cosas incomibles, inservibles, ¿no? De la misma forma que un musulmán va a comer, el mismo alimento es lo mismo que tienen que comer los prisioneros. De la misma forma que el musulmán esté vestido, tiene que vestir a la gente. Es un trato de humanidad, de dignidad. Y mi religión, me siento muy orgullosa por eso, de que mi religión tenga en mente esa parte de tratar a las personas con dignidad, aunque no compartamos la misma ideología. Durante todas las batallas en las cuales participó el profeta Mohammed, la paz y bendiciones de Alá sean con él, siempre hacía hincapié en eso, en que debían de seguir esas normas, al punto de decir, quien no siga estas normas está luchando por sus propios ideales y no por los de Dios. Eso es lo que el Islam establece. Esas son las normas que tenemos que seguir. Y lamentablemente algunos grupos, algunas personas toman lo que quieren, lo que entienden, lo que les gusta, lo que les conviene, como en todas las religiones y en todas las ideologías, y de ahí ellos forman sus grupos y se justifican para hacer lo que hacen. Y eso es incorrecto. El que un grupo se llame Islam, que quiera difundir el Islam o que tenga relación con el Islam, pero no siga lo que está en nuestros preceptos, está muy alejado de las causas de Alá. Y lastimosamente por eso es que el Islam ha tenido mucha mala fama y se piensa que mi religión es una religión de guerra. Cuando mi religión, sí, claro que sabe que puede haber guerras. Alá sabe que eso es necesario, es a veces son causas por las cuales el ser humano ha peleado a lo largo de la historia, y no nada más por cuestiones religiosas, por recursos, por territorio, por tantas cosas, que mi religión dice, perfecto, es parte de, pero rígete por esto, sigue estas normas. No pierdas la humanidad, no pierdas el respeto a los demás. Escuchan historias horribles, ¿no? Pero no son musulmanes. No conocen su religión. Están en este grupo, están en los grupos donde están los musulmanes, pero no actúan conforme al Islam. El Islam es esto, paz. Y no es justo que por unas personas que no sigan o no entiendan su religión, se castiguen y se juzgue a tantos musulmanes que hay. En todo están estas polaridades, ¿no? Hay gente que no necesita incluso ser musulmana para tener esa humanidad, esa parte humana tan sensible de pensar por los demás, ¿no? Pero digo, en el caso del Islam sí es norma, es regla, es lo tienes que seguir. Y para acabar con este tema, sí quiero poner sobre la mesa un concepto que muchas personas lo escuchan y ya piensan lo peor y piensan de la forma más negativa acerca de mi religión. Y es la yihad. ¿Cuántas veces que vemos en los noticiarios que las guerras que en Irak, que en Irán, en Siria y en todos estos países musulmanes sacan el concepto de yihad? Y lo traducen ellos en sus noticiarios como la guerra santa musulmana. Entonces, yihad tiene un significado tan extenso y variado que lo han resumido a una guerra santa musulmana, y la mayoría de la gente que escucha yihad piensa en automático en terrorismo, en guerra, en tantas cosas que no son. Entonces, esta palabra de yihad tiene dos variantes o dos significados, dos vertientes. Una la vamos a ver desde el lado espiritual y otra es desde el lado político, ¿ok? Entonces, de ahí ya vemos que no podemos encerrar este concepto nada más en asociarlo de forma inmediata y casi condicionada, ¿no? De que yihad, terrorismo,
Yihad, guerra. Grupos radicales, no. Tiene estas dos vertientes. La yihad espiritual y la yihad política. Yihad se puede traducir como esfuerzo. La yihad es el esfuerzo. Del lado político, la yihad considera la guerra siempre y cuando uno se encuentre amenazado o transgredido. Hay una justificación para tal cosa. No nada más es porque me la saco de la manga y hoy amanecí con ganas de matar a medio mundo. Y desde el lado espiritual hay algunos ejemplos de yihad que les voy a compartir. Uno es el yihad del corazón, que es el esfuerzo espiritual que uno tiene que hacer como musulmán, ¿no? A algunas personas se les puede complicar hacer sus oraciones las 5 veces al día. Entonces tienen que estar siempre en ese esfuerzo constante porque hagan sus oraciones. Y no puedes dejar de hablarle a una persona más de 3 días. Siempre es buscar la reconciliación. Y ya vemos muchas personas que a veces eso nos cuesta muchísimo, ¿no? Y el clásico, perdono pero no olvido, y siempre vivir con ese rencor y con esas cosas. Y es ese yihad del corazón de buscar esa espiritualidad, ese acercamiento a lo que mi religión me está diciendo que es lo mejor para mí. Y que me cueste, que como ser humano lo tengo que trabajar. Una más es la yihad de la lengua. Consiste en opinar y legislar justamente, ¿no? El tener cuidado. La lengua es un arma muy letal, entonces es ese esfuerzo por siempre hablar de forma justa. Otra es el yihad del dinero, que consiste en contribuir a lo que la umma, lo que la nación, el pueblo musulmán necesita, ¿no? El que si Dios nos da más, económicamente hablando, pues que sea para ayudar también a quien lo necesita. El no buscar nada más el enriquecerme y llenar mi bolsa y no pensar en la gente que no tiene, ¿no? Y ese también es un esfuerzo, porque a veces nos cuesta, ¿no? El dar, el compartir, el desprendernos de lo que tenemos. Y pues el último ejemplo es el yihad de la espada, que ahí ya estamos hablando no de una situación armada, no de una cuestión a lo mejor ya bélica, que tiene que ser únicamente para proteger el territorio de los musulmanes y proteger su religión. Entonces, yo creo que ya teniendo a lo mejor un poquito de esta información, que es solamente de verdad que una pizca, hay tanto de lo que se puede hablar al respecto, pero creo que fue lo básico para tratar de entender que el concepto que tenemos del Islam como una religión bélica no es correcto. A mí me da mucha tristeza escuchar comentarios donde se agrede a mi religión, donde se agrede a mi umma con calificativos que no son correctos, y me da tristeza porque sé que la gente está hablando desde la ignorancia. Mi religión, el Islam, lo ha legislado muy bien, pero como en todo, les repito, hay gente que entiende lo que quiere entender, que toma lo que quiere tomar y que quiere justificar y quiere poner a mi religión como escudo de sus actos o como una justificación de sus actos. Y no es correcto. No es correcto lo que hacen. Pero tampoco es correcto que la gente juzgue a toda una religión que siempre apela por la paz por la culpa de unos cuantos que obran de una forma opuesta a lo que debemos de actuar. Yo no me quiero despedir sin antes pedirles un favor a las personas que me hacen el favor de verme, que muchas de ellas no son musulmanas y que me han dicho: yo respeto, me gusta escuchar, me gusta aprender. Entonces quiero llegar el día de hoy a estas personas y pedirles
que cuando tengan un momento del día, cierren sus ojos, conéctense con Dios desde donde ustedes crean, no desde la religión que profesan, y pidamos de verdad por la paz, que lo necesitamos urgentemente. Y que a lo mejor, ¿no?, en países del otro lado del mundo, pues llegan las noticias un poquito ya rebajadas o censuradas. Pero yo que vivo aquí en este lado donde se viven los conflictos, donde tenemos países vecinos que están pasando por situaciones muy difíciles y vemos las noticias y vemos las atrocidades de la forma más cruda, sin censura, sin filtros. De verdad que la humanidad necesita paz y la necesita ya. Yo les pido que el día de hoy hagan una oración, hagan una súplica y pidan por la paz del mundo, porque es muy difícil. Yo no he vivido, gracias a Dios, una guerra, pero el haber estado parada en un lugar donde se sufrió tanto, donde se vio tanta sangre correr, tantas injusticias, pega y duele como ser humano. Por favor, unámonos para encontrar la paz. Hagamos la paz en nuestros hogares. Ahí está nuestro trabajo. Enseñémosle la paz a nuestros hijos, a vivir en paz, a ser cordiales, a ser justos, a ser tolerantes con otras ideologías. Trabajemos la paz desde nuestra casa, para que desde ahí crezca y florezca y se pueda ver reflejado a nivel mundial. Yo espero que les haya gustado el video, que les haya sido de utilidad. No pretendo generar ni controversia ni nada. Yo sé que en todos lados hay cosas buenas, hay cosas malas. Simplemente era como que despejar un poquito este velo de que el Islam es guerra, el Islam es terrorismo. No es así. Cualquier comentario, cualquier duda, cualquier pregunta, me va a gustar leerlos y responderles. Muchas gracias. Que tengan buen día y nos vemos próximamente con un nuevo video, inshallah. Salamu alaikum. Suscríbete, dale like, comenta y comparte.